Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz. Estamos acá en compañía del profe Raúl Mendoza Ramos. A raíz de la última transmisión en vivo que tuvimos, que tuvo el profesor Raúl, que yo le acompañé, fui ahí su adorno, habló sobre este Jesús solar. Y bueno, a través de los comentarios, el profesor Raúl estimó que se necesitaban hacer algunas precisiones en cuanto al tema que él abordó. Así que, profe, aquí lo dejo listo con la audiencia. Muchas gracias. Pues nada, hola a todos. Y efectivamente, ahí tenemos de todo, ¿eh? Tenemos comentarios que se han hecho en el propio vídeo, comentarios, charlas que he tenido yo en WhatsApp con otros miembros del grupo de WhatsApp o incluso con don Antonio Piñero. Y entonces hay como ideas sueltas con las que yo no conté. Porque yo pienso que hablando claro, yo entiendo lo que quiero decir, pero es verdad que quedan muchos cabos sueltos fuera. Entonces, hay algunas aclaraciones que sí creo convenientes y lógicas, y ahora las explico porque son muy breves, y hay un montón de comentarios que yo simplemente creo que el que no quiere entender, no entiende. Es así de fácil. Entonces, uno habla, y no les pasará solo conmigo. Yo es verdad que no soy muy claro a veces, pero no les pasará solo conmigo. Uno habla y entonces quieren entender lo que sea que confirme su sesgo. ¿Vale? Entonces, insisten. Y entonces, tengan en cuenta que en temas de academia, si ustedes se toman la academia, un argumento va rebatido con otro argumento. Y si yo contraargumento, no puedo repetir exactamente lo mismo que dije, porque entonces estoy repitiendo un mantra. O sea, es que no hay conversación. Entonces, para eso, pues se compran un espejo, repiten como un loro todas las veces hasta que ustedes se convenzan y no no hay discusión, ¿sabes? Nos ahorramos el mal trago, ¿no? De confrontar ideas. Entonces, voy a empezar por lo razonable, ¿eh? Y voy a no terminar porque me gustaría ponerles unas pruebas para ejemplificar lo que quiero decir hoy, con lo que entiendo menos razonable. Lo razonable, ¿qué es? Lo razonable es que mi discurso acaba en la época de Constantino, ¿vale? Si yo les he dicho que solo en el momento que va entre la vida de Jesús, lo que creemos que fue la vida de Jesús, más o menos, es decir, especialmente a partir de su muerte, es decir, pongan ustedes un poquito antes de la mitad del siglo I, hasta Constantino, que es más o menos la primera mitad del siglo IV, si en eso hemos visto tantos cambios, ¿cómo pretenden ustedes que no hayan cambios desde entonces hasta el siglo XXI? Es decir, ¿en qué cabeza cabe decir que los católicos, ¿no?, o los cristianos rezan al sol? Es decir, es que me parece una conclusión de lo más... Yo en mi vida, y les aseguro que he conocido cristianos muy sui generis, muy raros, mucho más raros que yo. Nunca he conocido a nadie que vea el sol y diga, oh Señor nuestro Jesucristo. O sea, nunca, jamás. ¿Vale? Lo que yo dije exactamente, y limítense a esto, que es decir, no hagan extrapolaciones, es que efectivamente por un tema filosófico cosmográfico, en una parte de la filosofía de aquel momento, de la filosofía neoplatónica de aquel momento, el problema del logos, que no es un problema cristiano hasta que Cristo aparece, o sea, es un problema filosófico de cómo entender la creación del mundo, y el funcionamiento de la física, como el canal más evidente del logos, de la energía que da orden al universo y que mantiene la vida, era el sol, puesto que sin sol las plantas no crecen. Hubo esta idea de equiparar de un modo más o menos simbólico al sol con Jesús. ¿Vale? Y punto, no hay nada más. Ahí no hay nada más. Nadie pensó
que Jesús fuera hijo del sol, nadie pensó que Jesús fuera el sol. Es verdad, hay muchas profecías anteriores posibles, ¿m? No tantas tampoco, algunas profecías anteriores, no de origen judío, sino como mucho judío helenizado, aquello que nombrábamos de la égloga cuarta de Virgilio, se parece muchísimo a esta versión de la Septuaginta de Alejandría, eh, que nos podrían hacer pensar que de la misma manera que en Roma para los emperadores vemos que crece este interés en asociarse al sol, ¿m? Como elemento de nuevo orden, de restauración de un orden celeste en la tierra, pues hubo gente que pudo haber pensado eso, que esas profecías referidas al sol se reflejarían en la tierra en la persona de Jesús, no que Jesús fuera el sol, ¿vale? Entonces, ¿nosotros vemos esa simbología en el arte? Sí. ¿La vemos todavía hoy? Sí. Vemos, por ejemplo, alguien en los comentarios del vídeo nombraba las custodias, ¿no? Que son el ostensorio, ¿no? Los católicos tienen una especie de, imagínense como el pie de una copa, que termina en una cajita así redonda, plana, ¿vale? Y ahí dentro va la hostia, ¿no? La forma sagrada, ¿no? Que si está bendecida, pues se supone que es la carne de Cristo, que se transubstancia. ¿Vale? Y todo eso hay muchas formas, ¿no? De hostia. Muchas de ellas no son solares para nada, pero es verdad que hay formas que son solares, ¿vale? Porque de ahí irradian. Bueno, tiene que ver con esta simbología de irradiar el logos, ¿eh? Y con el brillo que en cualquier cultura se asocia a la majestad y a la divinidad. No se está adorando al sol. No patinen, que eso es demasiada fantasía, ¿vale? Bueno, y con esto les digo que sí, ya tenemos las dos, ¿vale? Es verdad que yo me quedé en el siglo III, es verdad que puede que alguna gente pensara que yo estaba diciendo que Jesús era un dios solar. No. Hay partes de la idea de que Jesús no fue un dios solar. El supuesto Mesías de los nazarenos no fue un dios solar. Pero es verdad que en el Cristo, en algunos grupos cristianos del ámbito helenístico, ciertas formas de solaridad pudieron afectar simbólicamente no a Cristo, sino a la manera de entender la cosmografía desde el cristianismo, ¿vale? Hay un hecho que es muy importante, y esto sí me gustaría que no lo perdieran nunca de vista. En el discurso de cómo evoluciona la solaridad, un término como muy alegre que me permito, ¿no? La solaridad de Jesús tiene mucho que ver los intereses políticos de Constantino I, el Grande. De Constantino II ya es otra cosa. Y de todos ellos para atrás, a que será hasta el final, que tampoco duraron mucho, bueno, duró más que la Teodosiana, pero no es una dinastía especialmente larga, algo menos de un siglo, ¿no? Está Juliano la Apóstata, por ejemplo, también era de esa dinastía. No tiene nada que ver, es otra cosa. Ellos sí son progresivamente cada vez más cristianos. Es verdad que los primeros parece que se escoran más hacia el arrianismo, y después vence el catolicismo. Pero el problema del uso político de Jesús, la hipótesis, ojo, la hipótesis de un posible uso político del cristianismo como una versión solar del culto al emperador como enviado del sol invicto, se refiere solo al reinado de Constantino y solo después de la fundación de Constantinopla, del 325. Venía cimentándose antes, lo vemos ya en los panegíricos de Treveri del 310. Todavía ni siquiera había derrotado a Magencio, ni había conquistado Roma, ni nada. Esta asociación con el sol. Pero esta asociación con el cristianismo, si acaso por influencia quizás de Ocio de Córdoba, ahí aproximadamente 312, 313, 315, pero solo tenemos pruebas a partir del 325.
¿vale? Cuando se funda Constantinopla y él hace su sepulcro, bueno, lo que debería haber sido su mausoleo. Ahora, les voy a pasar para ejemplificar lo que pasó después de Constantino, ¿vale? Para que ustedes entiendan esto, ¿vale? Voy a subir unas diapos, ¿vale? Muchas de estas diapos ya las hemos comentado en otras conferencias, ¿no? Sobre todo en aquellas que dimos de arte, ¿vale? Estos son dos techos de mosaico del siglo V, o sea que estamos hablando prácticamente 100 años después de Constantino. Los dos están en Italia, ¿vale? Es decir, el primero, el que vemos a la izquierda, Albenga, es el que yo les nombraba en la conferencia de la provincia de Savona, muy cerca de Génova, ¿vale? Este lo veo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque el crismón que está en el centro, si ustedes se fijan, está latiendo. Ven que no es un crismón con las patas partidas, sino son tres crimones superpuestos. Más grande es, menos luminoso, menos... ¿Lo entienden? Porque está irradiando. Vean que a un lado y a otro está el alfa y el omega, y el alfa y la omega se repiten como eco. Es la manera del artista de representar las pulsaciones del logos. Es muy importante porque esto tiene mucho que ver con Juan Crisóstomo y con todo el platonismo cristiano, donde la belleza misma es una pulsación, la bondad es una pulsación. Son como ondas que emite esa fuente, ¿vale? Esa fuente, este símbolo que originalmente era un símbolo solar, pero ya está, se lo adopta el cristianismo, como se adopta tantísimas otras cosas, ¿vale? Está como latiendo en el centro de un cielo de estrellas rodeado por 12 palomas, que son los 12 apóstoles. No son los 12 signos del zodiaco, son 12 apóstoles, 12 espíritus puros. La paloma, el pajarito bebiendo, recuerden las conferencias de cristianismo, eran alusiones frecuentes al alma, ¿vale? Lo que tenemos a la derecha es Gala Placidia, ¿vale? De la época teodosiana. No viene a cuento, pero si quieren, sería interesantísimo. Al que le preocupe, por ejemplo, la historia de la mujer en la historia, es decir, Gala Placidia es un personaje muy, muy interesante. Bueno, en este techo ven que no hay 12 nada. Es simplemente un techo de estrella en retícula, como les hablábamos cuando el manto de Guadalupe, donde está el tetramorfo, esta interpretación extraña que hicieron los cristianos de los seres que vio Ezequiel en el capítulo 1, y creo que en el cuarto también lo vuelvo a ver, donde para Ezequiel era un ser con 4 cabezas, ¿no? Y nosotros quiero decir, la tradición cristiana separó 4 seres que asociamos a los 4 evangelistas, ¿vale? O sea, y ahí no hay un crismón, ahí hay una cruz. Es decir, está claro que es Cristo. Se utiliza un símbolo solar o no, se asocia con la emanación del logos. Y no es necesario el sol para eso. Es el centro del universo, porque como dice Pablo, en él somos y en él vivimos. Es quien ordena todo. Pero es un problema filosófico, no es un problema solo de cosmología. ¿Vale? Ahora, esto viene muy bien para los terraplanistas, ¿vale? Van a decir que no tienen nada que ver. Bueno, esto que tienen aquí son, señores terraplanistas, dibujos de la Tierra esférica que estaban debajo de las lavas de Pompeya. El primero está en Bosco Reales, pero es muy cerca, ¿vale? Y son globos, se llaman globos terráqueos, ¿vale? Son representaciones de una Tierra esférica en el siglo I de la era. Nadie creyó jamás durante la Edad Media que la Tierra fuera plana. Había que ser muy ignorante. De hecho, en esta época había ya que ser muy ignorante porque ya había sido demostrado por Aristóteles 300 años antes y había sido propuesto por Hiparco de Nicea 300 años antes. A usted me dirán, ¿y ahora esto por qué? Esto es porque quiero que vean otra mujer interesantísima, por cierto, el de la izquierda, Hildegarda von Bingen, doctora de la Iglesia, la primera que describe un orgasmo femenino, por ejemplo, pero es una tipa que escribió de matemática, de ajedrez, de astrología, tenía visiones, de todo, farmacopea, de todo, un monstruo.
O sea, un cerebro brillantísimo. Bueno, tiene un libro que se llama el libro de las obras divinas, Liber Divinorum Operum, donde la Tierra, siglo XI, donde la Tierra es representada redonda. El que tienen al lado es un libro que se llama De Sfera Mundi, la esfera del mundo, que es del siglo XIII, y la Tierra es redonda. Y el que tienen a la derecha, ya, hay muchísimos más, ¿vale? Este se lo puse por el tema, el que haya, los miembros que hayan seguido, todo aquello de cosmografía, estos mapas de T, ¿no? Donde el mundo estaba dividido en tres, ¿no? Pero que es claramente una esfera. Es decir, nadie en la Edad Media, con un mínimo de formación, creyó que era plana. Y en el siglo XVI, pero tenemos en el siglo XVII, en el siglo XIV, en el siglo XIII, el Bosco, nada menos que el Bosco, un gran pintor, uno de los principales proveedores de la corte española, cuando la corte española era la gran consumidora de arte, hace este dibujo de la Tierra plana. ¿Por qué? ¿Porque el Bosco era más tonto que los demás? No, porque nosotros tenemos una visión muy unidireccional. En aquella época no. En aquella época uno podía hablar sin problemas ninguno de la creación de la Tierra y representarla con un sistema plano, y podía hablar de ciencia. En el anterior, vean que en De Sfera Mundi, ven que hay en el del centro, ven que hay una ciudad en un lado y en el otro hay un barco, y hay unas líneas que lo unen. ¿Sabes lo que está explicando? Está explicando por qué cuando sales a un barco lo vamos perdiendo de vista. Esas son las líneas de vista. ¿Vale? Está explicando el por qué la principal prueba en esta época de que era redonda no era que lo hubiera dicho Ptolomeo o Eratóstenes o Hiparco de Nicea. La principal prueba es que tú veías que era redonda. Así que no me digan, señores terraplanistas, que es que ustedes solo se fían de sus sentidos y ese tipo de cosas porque es una memes. Cuando ustedes se separan del avión y dicen, es que yo he estado en un avión, pero tú sabes el tamaño del planeta Tierra y sabes el tamaño de un avión, ¿sabes a qué distancia? Es decir, eso es como si yo estuviera aquí, es decir, y una ameba saltara como unos 3 milímetros y dijera, todo lo que veo es mano. Ella no puede ver la forma de la mano, no tiene perspectiva, ¿vale? Pero bueno, todo esto, yo me cego siempre con los terraplanistas, todo esto es para que vean que no hay problema en representar lo mismo de diferentes formas, a pesar de que ellos sabían perfectamente que racionalmente la Tierra no era plana. Por un tema de fe y de simbolismo, no tenían problemas en representar una Tierra plana. No sé si me explico. Vale, ahora, otra prueba que los solaristas extremos, dos pruebas, que los solaristas extremos ponen mucho. El primero es un manuscrito que está en la colección de Melotesia. Melotesia, esta ciencia que unía los horóscopos con la salud física, ¿vale? Con órganos o con enfermedades, con humores, etcétera, etcétera. De la Biblioteca Nacional. Es no se sabe muy bien dónde está hecho, unos dicen que en Francia, otros dicen que en Alemania, es del siglo XI. Y lo que está a la derecha es el tapiz de Gerona. Y ustedes dicen, bueno, pues efectivamente, aquí están los zodíacos y en el centro está inequívocamente Cristo, ¿vale? Está con una mano casi benedicente y con el orbe del mundo en la mano, ¿no? Es Jesús, y está coronado como... Es más, a la derecha vemos un carro solar, pone claramente dies solis, el día del sol, y el sol tiene una esfera con una cruz. Este Helios o este Apolo que va ahí está asociado de alguna manera a Cristo, ¿no? A la idea de Cristo, ¿no? De un Cristo cosmológico. Ahora vean el tapiz total. Lo que tienen a la izquierda es lo que ocupa el dies solis y el Cristo está representado en el centro. Es decir, una cosa es la representación simbólica de la función cosmológica o filosófica de Jesús como canal del logos, como logos en sí mismo, como el verbo, la gran manifestación del verbo, que en el mundo físico, en el mundo natural, pudiera entenderse como el sol, y otra cosa es la representación de Jesús.
No, es decir, no hay que mezclar. Una cosa es la esfera teológica, es decir, otra cosa es la esfera pseudohistórica, porque saben que la teología tiene una pseudohistoria, porque siguen teniendo mentalidad mitológica, y entonces te cuentan la historia con cuentos, con no sé qué, que no fueron reales, señores. Es que nunca pretendieron ser reales. Da absolutamente igual si fue el 25 de diciembre, si María la Virgen, si fue en Belén, si fue en Nazaret, o si fue en la cuneta de una carretera. Da absolutamente igual si fueron los reyes o no. Da igual porque es un lenguaje que no es historia. Nunca pretendió ser historia. ¿Vale? Y otra cosa son los lenguajes simbólicos. Esto es de... eso está en Roma. No me acuerdo. Bueno, lo tengo escrito debajo, pero no me acuerdo. A ver, ¿qué pone? Ah, Santa Constanza, sí. Cristo aquí está sentado encima de la esfera del mundo. Pero es que el oferente está fuera de la esfera del mundo. No tiene lógica. Es que fuera de la esfera del mundo hay palmeras. No hay palmeras, es decir, es simbólico. Quien hizo esto es un artista, señores. No intenten buscarle tres pies al gato. No, esto no es una foto de la época. ¿Vale? Más siguiente. Aquí tenemos un Cristo con barba y un Cristo sin barba. Los dos, uno en Roma, San Pablo Forri Lemura está en Roma, y el otro en Ravenna. Ravenna, dicen ellos. Los dos están sentados sobre el orbe del mundo. El orbe contiene todas las galaxias, todo. El Sol, el tal. ¿Cómo puede estar el Sol sentado fuera del contenedor que contiene el Sol, la Luna y todos los planetas? San Apolinar en clase. Aquí no aparece ningún símbolo solar. Aquí aparece la cruz de Cristo en el centro, como organizadora del cosmos. ¿Mm? Logos, no Dios. Si se fijan, Dios, si siguen para arriba la cruz, verán que hay como un cajoncito ahí de color beige. Esa es la mano de Dios. Es decir, ese no es Dios, es la mano de Dios. ¿Vale? Eso no es, no es idolatría. ¿Eh? Están intentando explicar visualmente, puesto que la mayor parte de la gente no sabía escribir ni leer, visualmente están intentando explicarte que Dios se manifiesta en el universo a través del Logos y que el Logos es Jesús. ¿Vale? Es la cruz. Aquí tenemos un tema que a mí me apasiona, que es se llama, le solemos decir Cristo geómetra, ¿vale? Que es este Dios que organiza. Aparece, hay infinidad. Es muy bonito. Suele aparecer, me gusta mucho porque suele aparecer como un compás, ¿no? Como los maestros de obra medievales, ¿no? En algunos está dentro, y está colocando las estrellas, ¿no? Cuando dice colocó las estrellas y a todas una por una nombre les dio, ¿vale? Y en otros está fuera del cosmos, porque como en la concepción judía vive más allá de la realidad, es donde se concentraba, incluso para los griegos, se concentraba toda la esencia, eso que los griegos llamaban el neuma, se concentraba más allá de las aguas superiores, ¿vale? Y dentro está el sol. Es decir, ¿cómo puede el sol crear el sol, la luna y las estrellas? Uy, y ya hemos terminado. Pensaba que había más. Hoy me he cortado, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser súper pesado, pero me he cortado. Bueno, lo que les quiero decir es, no hay, voy a minimizar esto, sí, no hay absolutamente nada, desde Constantino hasta acá, que nos permitan hablar que jamás los cristianos adoraron al sol. Ahora, es cierto que simbólicamente, como canal privilegiado del cosmos, a la hora de entender una cosmogonía cristiana, para representarlo, Cristo se ponía en el lugar del sol. Una de las canciones cristianas más bonitas, bueno, más bonitas para mí, pero más antiguas que tenemos, es un canto en griego, pero es un canto sirio que se llama Phos, Phos, Hilarión, ¿no? Que es luz
Hilarión es como sonriente, resplandeciente, brillante. Se la pone, en inglés aparece como gladdening light, ¿no? Ese gladdening, ese shiny, ¿no? Esa es esa canción. Es impresionante. Y es una canción que se cantaba en Maitines, justo antes del amanecer. Y efectivamente ustedes dirán, ¿lo ven? ¿Es un canto solar? No, es decir, existe con letras. Por favor, léase la letra. Claro que el sol es una manifestación, el mundo es una manifestación de la obra divina, porque no son gnósticos. El mundo es una manifestación de la obra divina, no de Satanás. Es decir, y el sol ocupa un puesto privilegiado en eso. ¿Vale? Los salmos lo dicen, que se miran hacia arriba y ahí está con la manifestación del plan divino, no sé qué, no sé cuánto, no sé exactamente cómo lo creo que es el 11, no estoy ni muy seguro. Pero no hay nada, o sea que no saquen cosas de contexto. Sí van a sacar cosas de contexto, hay cosas que son ingeniosas. Es decir, yo también digo muchas veces el popotestantismo, ¿vale? O los memones, ¿vale? Para referirme a los señores de Utah. O los testículos de Jehová, para referirme a distintas sectas. Pero son chascarrillos, no demuestran que yo sea una persona inteligente, demuestra que soy como... ¿Vale? Entonces, a continuación de un tema de esto, como en parte de una discusión, decir el cacatolicismo, estoy seguro que quien lo puso puede dar bastante más, ¿no? ¿Vale? Entonces, recupero una cosa que les dije al principio. En el otro, ¿no? Es decir, las soluciones fáciles en historia no existen. Si alguien les da una solución fácil, desconfíen, porque los procesos que intervienen son muy complejos, muy variados y muy inestables. A poco que cambie el contexto, cambia todo. Una ficha empieza a tirar de la otra y cambia todo. Es decir, no es lo mismo. No es lo mismo hablar del cristianismo en época constantiniana, de lo que parece un claro esfuerzo, una vez muerto Constantino, de los cristianos distanciarse. Es decir, en el mismo siglo IV, nosotros vemos cómo Constantino intenta utilizar políticamente, parece que intenta utilizar políticamente la figura de Jesús, asociándola al sol y vinculándola al culto propio como representante del sol invicto, y vemos cómo en el arte empieza a haber un movimiento contrario, donde hay una persistencia, porque hay una lógica filosófica, en que Jesús es el distribuidor del cosmos, pero no hay ninguna confusión teológica. ¿Vale? Entonces lo que hay son persistencias. No, como lo que pasa en América Latina, no hay resistencia. Es que tú le explicas a alguien que tiene otra mentalidad y el otro, aunque acepte tus ideas, entre otras cosas, porque tampoco tenía muchas más opciones, pero aunque acepte tus ideas, él está haciendo una traducción a su mundo, a su cosmogonía. Por eso no es que lleguen los españoles a México, por ejemplo, una zona con una civilización tan implantada como la mesoamericana, y les diga, bueno, ya ahora todos cristianos se bautizan y efectivamente empiezan a construir iglesias, los indios empiezan a pintar, pero son todos cristianos como nosotros lo entendemos. Y no es porque quieran resistirse, es porque no pueden evitar persistir, porque es una cultura muy fuerte, era una cultura muy fuerte con muchos milenios, con muchas civilizaciones habían pasado y la cultura es más o menos la misma. Y no la puedes cancelar de golpe. Tú no puedes acabar de golpe con todo un pueblo. Solo puedes hacer en Canarias, que eran 4 bichos. ¿Vale? Pero en continentes como... En continente. Sí, en general, en un continente como el americano, con zonas culturales tan fuertes, no es posible. Ellos hacen todo lo posible por ser cristianos y siempre van a ser cristianos distintos. Y les voy a explicar por qué. Porque viven en un contexto geográfico distinto. Solo por eso. Entonces, cuando ustedes se planteen como creyentes, vamos a aceptar que aparece un documento mucho más antiguo que lo primero que tenemos de Marco, que tiene un texto bastante parecido a la reconstrucción que hemos hecho de Marco, y podemos demostrar que es un tal Marcos que conoció directamente a don Jesús, el Galileo, el que escribió eso. ¿Vale? Si el texto fuera auténtico de un testigo directo,
ustedes no serían los lectores a los que va destinado. Porque él escribe para su contexto cultural y nosotros vamos a entender otra cosa. Somos nosotros los que tenemos que hacer un esfuerzo para entender su mundo, para poder entender sus textos. Porque muchas veces lo que hacemos es simplemente traducirlo y sin darnos cuenta lo acomodamos a nuestra manera de percibir la situación. No hay ninguno, que pueda decir que es el cristianismo original, porque no sabemos cuál es el cristianismo original. Solo contamos con testimonios de la rama paulina, que es muy antigua, pero de la misma rama paulina vienen todos, incluso esas cosas de las que yo dudo que sean cristianas, como mormones y testículos. Es decir, porque es otra cosa, me parece un invento. Y eso significa que todas pasan por el proceso conciliar y que todas son hijas de lo que después se escindió en catolicismo ortodoxo y no sé. Entonces, no crean que han ustedes descubierto nada, porque ustedes son un subproducto de una tradición cristiana que es mucho más antigua que la de ustedes. Ellos están más cercanos a entender los textos originales que ustedes. Y sin embargo, ustedes se permiten el lujo de decir que ellos no entienden los de esos cristianos, que yo entiendo que tienen muchas críticas. Hay un montón de cosas que dicen, pues, ¿y esto de dónde se lo sacaron? ¿No? Y dice tú, bueno, es que la filosofía griega, bueno, es que la economía de aquel momento, bueno, es que hubo este cambio, bueno, es que el distanciamiento con los judíos, bueno, es que los intereses políticos con el imperio, y podemos entender, dice tú, no, claro, esto no pudo estar en el cristianismo original, en el núcleo de Jesús, porque en aquel momento esa población no tenía ese problema. Pero que venga alguien en el siglo XVI o en el siglo XIX o en el XXI a decirme que no, ahora yo tengo las claves, salvo que sea José Smith, que diga que le ha venido el propio Ángel Gabriel y le diga que justo al lado de su casa da la casualidad que hay unas tablas de oro que nunca nadie vio y le cuenta cómo los indios de América son judíos, salvo que uno tenga un flash de eso, lo siento, pero es el enfoque inadecuado para la historia. Es decir, no estoy criticando la fe. Ustedes pueden pensar que están intentando recuperar un cristianismo original. Lo que yo les estoy advirtiendo es que incluso el católico o el ortodoxo o el copto está siendo de hoy, no es el copto del siglo X y no es el copto del siglo V. O sea que todo eso es una entelequia. Para quitarnos todos esos filtros, lo siento, pero solo hay un método y se llama método académico. Y la academia funciona con una serie de prevenciones, con una serie de... Nos ponemos filtros a nosotros mismos. Entonces, a veces nos asombra, ¿no? De decir, oye, uno hace una hipótesis, no está diciendo, nadie pretende tener la verdad. Uno hace una hipótesis en base en mi caso, a los documentos artísticos y, en fin, lo poco que leo. Y uno cree llegar a unas conclusiones que le parecen coherentes, no sé. Pero que de ahí ustedes, no ustedes, que ser, algunos de ustedes pretendan extraer conclusiones para atacar a una confesión o a otra, como si yo estuviera apoyando una confesión a otra, se equivocan, no han entendido nada. Porque yo tengo mi cultura, ¿vale? Entonces yo me crié en un entorno y todo lo que ustedes quieran. Pero les aseguro que cuando explico las cosas, si creo que puede haber un sesgo, se los digo. Es decir, yo intento, digamos, llevar un estándar más o menos universitario. ¿Vale? Es súper común hoy día esto, Raulito, que yo que a menudo hago directos en TikTok y en TikTok abunda ese tipo de gente. Cuando suben a mis directos y les preguntan qué tipo de cristianismo sigues, a qué rama pertenece, porque el cristianismo es muy variado y fue variado y sigue siendo variado. Al único, al verdadero, el cristianismo real, no hay otro. Y ahí te das cuenta la desinformación, la poca gana de enterarte de cómo es el proceso a lo largo de los siglos. Es un problema que yo veo mucho seguro que hay más religiones así,
pero que veo mucho en las religiones abrámicas en general, que es decir, incluyendo el judaísmo, las ramas del judaísmo. Es verdad que no todas son igual de intransigentes, en el cristianismo tampoco. No, que decir, incluso dentro del catolicismo hay tendencias muy distintas, ¿no? Pero claro, si todos nos referimos teóricamente a una misma divinidad y yo tengo la revelación y el profeta verdadero, automáticamente tú quedas descartado. Claro. O sea, tú estás en un error. Tú no has reconocido al Mesías cuando vino. En el caso, los musulmanes dirán que los demás estamos ciegos, ¿no? Que cristianos, judíos, todo eso, están todos ciegos porque no reconocieron al último Mesías. Dentro del Islam están los ahmadíes, que dicen que ya vino otra vez, ¿eh? El Mahdi, y que no lo reconocieron, no lo han reconocido. Y bueno, lo Entonces, complejo de estudiar la historia que tú mencionabas, porque la gente piensa que es súper sencillo, te lees un libro y listo. Ya que hablaba de Constantino, cuando me tocó estudiar a Constantino, uno de los ejercicios que hizo mi profesor fue entregarnos distintas fuentes que hablaban de Constantino, para que nosotros pudiésemos ver cómo es que puede tener un sesgo una fuente, desde Gibbon, una fuente más académica para estudiar a Constantino, como Lactancio, Eusebio de Cesarea. Cuando lees esa variedad de fuentes, por esas inclinaciones muy variadas, te das cuenta que un personaje habla dependiendo del lugar del que se le estudia. claro, claro que sí, es todo. Que es que cuando la gente dice mmm, Nerón, ¿no? Hoy tuve una charla que precisamente estaba hablando de Claudio, pero nombramos a Nerón, ¿no? Cuando nombramos a Claudio dice, el bobo. Digo, no, el bobo no, el que se salvó haciendo ver que era bobo. Porque efectivamente era un tipo que babeaba, era un señor mayor, ya encorvado, siempre tartamudeó, nunca fue un gran orador. Como gobernante no fue un pésimo, eligiendo mujeres fue pésimo. Pero, bueno, de hecho la última parece ser que fue el que le ayudó a desvivirse, ¿no? Pero no fue tan bobo como se creían incluso en su época. O Nerón, ¿no? Que Nerón tiene una historia pésima, es verdad que es un tipo que hacía lo que daba la gana, que en fin, posiblemente se chiflara, igual que Calígula, ten en cuenta el plomo que se ponían en las copas, etcétera, etcétera. Sí. Pero no es verdad que le pegara fuego a Roma, es casi imposible que le pegara fuego a Roma. Es decir, él sacó provecho del incendio de Roma, puesto que eso fue lo que le permitió construir en el Coleopio pues la Domus Aurea y todo eso, pero no es así. No es verdad que él desatara una persecución contra cristianos. Parece ser que él lo que hizo fue utilizar a los cristianos en la ciudad de Roma como excusa. También lo había hecho Claudio. Claudio llegó a dar problemas. Claudio, por cierto, también llegó a un mini acuerdo, pero limitante con los judíos de Alejandría. O sea, las minorías étnicas que se interpretaban ya entonces como fanáticas, lo supersticioso, y ellos no distinguían bien si era judío o cristiano. O sea, eran raros igualitos. ¿Vale? Están documentadas, pero todo este rollo venía porque cuando leemos la historia de Nerón, miren siempre quién escribe, a qué dinastía pertenece y de quién escribe bien. Porque de quien escriba bien es de quien su emperador o el senador para el que escribe es con el que quiere asociarse. ¿Vale? Todo el mundo tiene intereses. Es decir, no es un periodista que en aquella época no había un tweet que yo pongo un alias y pongo cualquier tontería a Elon Musk. Hashtag. En aquella época tú escribías, era carísimo, había que publicar, era a mano, era carísimo. Y normalmente te patrocinaba alguien, y después había que patrocinar las copias. Entonces, toda la élite de Roma, en este caso, se enteraba muy rápido cuando había un escrito histórico o político. Hay que saber a qué intereses se sirve para saber. En el caso de los cristianos,
Y en el caso del judaísmo igual, porque no hay, porque porque la humanidad es todo igual en todo sitio. Es decir, cuando escriben, escriben porque no a lo mejor sirvan a un, digamos, gobernante, a un interés político en el sentido de que estén afiliados a un gobernante, ¿no? En el caso de Lactancio y Eusebio, creo que sí, pero no es lo común. Pero siempre están dando respuestas, siempre es escribir. ¿Usted han visto alguna vez a alguien naciendo y que justo antes de la nalgada que el médico le dice, por favor, papel y lápiz, que quiero tomar nota de... No, Documentar este acontecimiento. escribir no es natural, señores. Escribir es siempre una reacción a algo. Incluso los poetas cuando escriben, cuando se les muere el amor de su vida, cuando algo les motiva, es siempre una reacción, ¿vale? Y esto hay que entenderlo. Si no entendemos el contexto que genera la reacción, nos vamos a creer lo que dicen a pie juntilla y entonces tenemos un problema, porque hablando de lo mismo, otro dice otra cosa. Y entonces uno de los dos tiene que mentir o tenemos que explicar por qué los dos tenían perspectivas distintas. Claro, es lo que estudiamos en historia como contexto de producción y lugar de enunciación. Qué importantes son. Sí, sí. Esa otra cosa también, el dónde, es decir, el dónde se proclaman qué cosas. Ajá. Eso Eso es importantísimo. Que yo siempre digo que a mí me fascina, por ejemplo, que la historia de Epifanía posiblemente haya sido escrito en el barrio judío de Antioquía. ¿Por qué? Porque la colina que mira hacia el este, encima de la judería de Antioquía, se llama Epifanía. Sí, y me parece como muy curioso, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi Raulito querido, profe Raúl Mendoza Ramos, nos vamos despidiendo de la gente, agradeciendo esta aclaración, pero si es que quedó algo por ahí pendiente que la gente no logró entender o alguna pregunta que se genere tomando este video del profesor, ahí están los comentarios de YouTube, el grupo de WhatsApp. El profesor siempre está pendiente dentro de lo que tiene de disponibilidad en su día. Así que gracias, Raulito.